no quiere ser ella la que inicie presentando, pero bueno, hablo en nombre de ella. Sobre todo porque para mí es un honor, ya cuando hice la primera presentación en Barcelona, me tocó el mismo rol, el mismo papel. ¿Le atraqué? Sí. Y cuando me volvió a decir, dice, ¿me acompañas en la presentación? Y digo, joder. Pues ya nos atraco. Claro, no, el es un poco de masoquismo. Directamente. Porque, como hicimos la otra vez, bueno, se trata de que sea dinámico, ¿no? Y que poco a poco nos vaya desgranando pues, cómo surgió el libro, proyectos futuros, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo importante, la colaboración de todos, porque después toca la tanda de preguntas y a ella le encanta. Un poquito de colaboración será fantástico para ella y así se le va quitando la vergüenza, porque me sorprende que a día de hoy todavía te dé vergüenza. Entonces, bueno, a ver, yo tengo la suerte, además del hecho de poder estar aquí en la presentación, de que, bueno, estuve leyendo su libro prácticamente cuando eran los inicios del desarrollo. Sí, sí, borrador cero se puede decir. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar por la pregunta más simple y más habitual, que es ¿cómo surge la idea para esta historia? La idea lleva conmigo muchísimo tiempo. Esto viene de un fanfic y con una boyband que yo era súper fan. Los que me conocéis la sabéis todos y los que no, pues voy a proteger su identidad. y bueno, pues al final, como siendo un fanfic es una cosa, pues bueno, es todo purpurinas y arcoíris y todo es bonito y todo guay. Y más o menos en el no recuerdo si fue el 17 o el 18, voy a un concierto de esta misma boyband y allí me di cuenta de que ya éramos todas mayores y que éramos muchísimo más interesantes que cuando éramos quinceañeras y íbamos detrás. Y bueno, pues rescaté ese fanfic con mucho cariño, mucha ternurita y le di una vueltecita porque hubo un momento que después de releerlo pensé, bueno, ¿qué pasa si mato a uno? Y ahí me metí en un follón muy gordo, porque claro, si hay un crimen, tiene que haber una policía, tiene que haber una investigación, tiene que haber una serie de cosas y ya está, y esos son los inicios, luego está todo el follón en el que me metí. Bueno, ¿qué parte es la que más has disfrutado a la hora de crear el libro? Es decir, en el momento en que te estabas documentando, volviendo pues eso, a ese pasado relacionado con las boy bands, el momento de la redacción, en la corrección no lo creo, pero, pero lo demás... Mira, fue muy divertido rescatar cosas que a mí me habían pasado como fan y cosas que amigas mías, que también eran fans de ese mismo grupo o de otros, aquí tenemos un fan, nos habían pasado. Pues eso, de vivencias, lo que se siente cuando vas detrás de ellos. Y lo que fue muy grato también fue el empezar a recopilar estas vivencias, pero cuando ya tienes esa perspectiva, ¿no? de soy una mujer adulta y tengo un trabajo y tengo una casa, algunas tienen unos niños, y ver como que aunque ya tienes una edad y se supone que tienes una, ¿cómo decirlo?, una estabilidad, ¿no? y una vida hecha, hay momentos en los que no dejas de tener 15 años. Y entonces eres capaz de salir corriendo detrás de la boyband y meterte con un coche en contradirección. Esto no lo repetiré nunca más porque es delito. Y estas cosas. Luego fue muy chulo el investigar, el documentarme todo lo que fue tema policial. Descubrir cosas que yo no sabía. Esto me acuerdo mucho de ti cuando me dijiste, no, es imposible, en las telas no queda huellas, cosas que uno no sabe. Tuve la oportunidad de hablar con un Mosu ya retirado y me contó ciertas cosas también muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo temas de eso, de cómo se llevan a cabo investigaciones, de bases de datos, de que no solo son huellas, de que también tienen bases de datos de ovejas, que a mí esto me dejó muerta.
Y claro, todo esto son cosas que normalmente uno no sabe de la calle y es muy chulo. Y luego investigar también cosas un poco más por las cuales piensas cualquier día se presenta la policía en mi casa, porque te pones a mirar en Google, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en morir una persona asfixiada? Venenos y cosas así. y la verdad es que es muy divertido. Ahora sé muchas maneras de matar. Sí. Por si acaso. Y ¿qué más? Así guay. Luego también mucha ayuda, aunque no haya sido directa, sino indirecta. El ponerte pesada, el hablar de tu libro, el tengo una historia, el que alguien de repente te diga, oye, ¿ya has pensado que esto podría ir por aquí? Este señor de aquí me ayuda muchísimo. Ha habido tardes que nos hemos sentado con mi libreta de apuntes. Y él hace una cosa que está muy bien, que es llevarte la contraria en todo. Con lo cual, pues a lo mejor incoherencias, agujeros y tal, que detectaba y yo no, porque estoy metido en la historia. Tu ayuda también fue guay. Sí, vamos a dejarlo ahí. Por lo mismo, ¿no? Por eso, por el detectar incoherencias, el ponerlo todo a punto, el que al final una cosa que era un poco, que tenía momentos muy, muy caóticos, quede estructurado, quede legible. Corregirlo. Bueno, por eso digo, no, y tienes razón, ¿eh? O sea, con lo que decía de los buscadores, o sea, conoces al autor según lo que tenga en su historial de búsquedas. Es así. Y realmente, si se pusieran a investigar, o sea, si le tira por investigar por eso, es que creo que la mitad estamos en la cárcel. Eso es una mentira. Bueno, dos cosas que son muy importantes, sobre todo cuando tú escribes sobre una novela, que son el escenario, porque Sí. acaba siendo un personaje más, Sí. y luego obviamente los personajes. O sea, el hecho, por ejemplo, de que sea Barcelona, o sea, y sobre todo los que somos de Barcelona, es muy reconocible, ¿no? O sea, nos metemos en la historia y nos podemos mover por los escenarios, reconocerlos es fácil y eso ayuda mucho a integrarse. Y en cuanto a los personajes, ahí la verdad que hay muchos, son muy variopintos, Sí. pero a mí lo que me interesa es que en el fondo todos acabamos dejando algo o reflejando algo de nosotros en los personajes o tomando también el ejemplo de otros personajes, o sea, de personas de la vida real. ¿Cuánto hay de Bárbara en los personajes y si puedes contar de alguna inspiración externa? Sí, de Bárbara en los personajes de las fans hay bastante, porque hay parte de mis vivencias propias o compartidas. En la policía también hay mucho. Hay más de lo que me gustaría ser que de lo que soy en realidad. Y luego sí hay un personaje en concreto que sale muy poquito al inicio del libro, que está absolutamente basado en un sin techo que conocimos por la calle, porque tenía una manera de hablar muy peculiar, una historia muy peculiar, porque bueno, yo estaba con unos amigos y nos la contó, no me la contó a mí solamente. Y bueno, me pareció eso, un personaje, cambiando ciertas cosas por temas de protección de datos, no ir a la cárcel por lo que sea, pues esto, ¿no? Lo metí en la novela. Y luego hay otro personaje también, el sargento, que es el jefe de la policía que investiga, que también está bastante basado en una persona que conozco, que tiene una manera de hablar muy peculiar. Bueno, tú ya lo sabes, que utiliza muchos cultismos, latinazos y tal. Conozco a una persona que habla bastante así. Y bueno, sí que físicamente nada, pero sí él habla, me llamaba mucho la atención y me hacía gracia, ¿no? Porque esto es una cosa que, bueno, tanto tú como en cursos de narrativa que he hecho, ¿no? Que te dicen mucho de que los personajes tienen que tener una voz propia, que aunque tú no pongas un inciso diciendo dijo Pepito, dijo Juanito, el lector tiene que saber quién son. Y entonces me obsesioné mucho en buscar una manera muy concreta de hablar para cada uno. Y entonces sí, claro, evidentemente hay referencias. La vecina de mi poli es también... Una vecina.
La vecina es... Yo la quiero muchísimo. La concretas. La concretas. La concretas. La quiero muchísimo y su manera de hablar está muy basada en la madre de una amiga mía, etcétera, ¿no? Entonces vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allí, lo metes un poquito todo y te acabas haciendo un personaje que yo creo que... Pues eso, reconocible, ¿no? No sé si entrañables o no entrañables, yo los quiero muchísimo a todos. Pero reconocibles por lo menos si sabes quién está hablando en cada momento y eso al final, cuando te dicen eso, ¿no? Sí, lo conozco o incluso te dan una opinión, me cae bien, me cae mal, pues también bien, porque significa que les has dado una vida, ¿no? Más allá de la historia. Que precisamente los personajes, lo hablamos también la otra vez, Sí. Del tema de que a veces, pues eso, ¿no? O sea, nosotros estamos creando historias, creamos personajes y no somos conscientes del tipo de perfil de personaje que estamos haciendo. Y yo me acuerdo que tuvimos como no sé cuántas discusiones. ¿Vamos a volver a discutirlo? Con lo mismo. Tenía un personaje y yo decía, es psicópata. No lo es. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. Sí lo es. Tiene todos los rasgos de la psicopatía. Todos, de principio a fin. No estoy de acuerdo. Sí, que sí. Yo me acuerdo que estábamos así y íbamos hablando, claro, esto lo hacíamos por videollamada, por Zoom, y yo empezaba, que sí que es psicópata, este es por esto, y este me decía, no. Y yo, que sí. Y digo, ¿se comporta así o no? Sí. Y digo, pues entonces es no. Y yo, venga, y seguimos ahí. Pero yo creo que sí, que realmente, o sea, incluso una de las partes que yo creo que logró con la novela es jugar también con el engaño, porque es importante cuando estamos hablando sobre todo de novelas de policíacas, de misterio, thriller, es saber, pues eso, no ponerle trabas al lector, sin que resulte que es eso, que eres el gran genio del misterio ni nada por el estilo, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es tratar al lector de tonto, o sea, jamás en la vida. Hay que intentar, pues eso, ayudarlo, que te acompañe durante la investigación y que saque también sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, fuera de la psicopatía, que hay psicópata y psicópata. Yo creo que eso está logrado, Por eso, yo quiero saber, y yo creo que también les interesa, ¿qué tal el crear la investigación? Centrémonos en la investigación policial. Mal. Pues ahí vamos. Mal, porque... Bueno, primero por eso, porque el no saber al inicio de todo, basarte en lo que has visto en las películas y en el CSI. Mal. No, CSI no, nunca, jamás si en la vida. Si queréis escribir una policíaca, por favor, no. Nada. No. Y después al final es un sesgo, porque luego sí que ha habido un par de personas que me han dicho, ostras, hasta cierto punto pensaba que era otra persona el malo, ¿no? Entonces debe ser que lo hice bien. Para mí era muy obvio. Y entonces nunca he tenido la sensación de que lo jugara muy bien. Creo que es eso, que es un sesgo al final, porque yo estoy metida adentro, yo lo sé todo, yo sé cómo termina, yo sé quién, por qué, cuándo, cómo y dónde. Pero luego el montarlo, ahí me fui a una cosa muy clásica porque primera experiencia, entonces no sabes. Me fui a mirar en la receta, por decirlo de alguna manera, de una novela de investigación, ¿no? Entonces pues tienes que tener lo que son las pistas buenas, que por canon suelen ser 3, las pistas falsas, y todo esto, y bueno, pues monté el puzzle como pude. Insisto que yo no tengo la sensación de que haya hecho, o sea, sigo sin tener la sensación de que lo haya jugado bien del todo. Ya me lo diréis. Y entonces, pues bueno, pues fue un dolor de cabeza, sobre todo sabiendo yo lo que pasaba, que no fuera eso, ¿no? El que no fuera muy obvio, el que no cantara la traviata, todas estas cosas. Sí, porque además me acuerdo de algunas veces le estaba dando el toque y le decía que está muy bien que sea fanática, pero es policía.
que hay unas normas, que hay alguna cosa que diga, Sí. bueno, me nos salte un poquito, Sí, pero porque esto- no pegaba tampoco con el personaje. Es de estas cosas de sin conflicto no hay historia, esto es de primero de escribidor. Y entonces, pues ya hay que dar chicha, ¿no? Hay que dar conflicto. Entonces la investigadora principal, para no dejarla tranquila, pues resulta que en su juventud era fan de esta boyband a la que investiga, con lo cual ya no tienes la dicotomía, ¿no? De lo que debo contra lo que no quiero que sea. No lo que quiero, sino lo que no quiero que sea. No quiero que ellos sean los malos, no quiero que tal. Que ahí fue cuando, eso, ¿no? Ahí sí que me fue fácil ponerme en su perspectiva de, ostras, si yo tuviera que investigar esto, no querría, y todas las trabas que me estoy poniendo a mí misma para no ver y que no me destruya la infancia, o la adolescencia, que no me destruya la juventud de alguna manera. Eso es fácil, eso fue fácil. Siguiendo con el tema de las investigaciones y demás, yo no sé, a ver, ¿alguno de las víctimas puede estar basada en alguien real? Yo lo digo porque yo alguna vez me he cargado a alguien, no sé, he aprovechado lo he hecho. Entonces, claro, una primera novela, tienes la tentación, lo necesitas, yo creo que es vital. La primera víctima sí. Toma. Pero no fue porque tuviera una vendetta personal y ahora te voy a matar en un libro para quedarme a gusto. Pero te quedaste a gusto. Sí. No, de verdad, regulinchi, porque es lo que decía, ¿no? Como era un fanfic, las que formábamos parte de ese fanfic éramos con mis amigas y yo, entonces era una persona a la que le tenía una estima. Y bueno, la decisión de matarla a ella en ese momento, no sé, bueno, fue ella como podía haber sido otra, pero sí que la primera víctima está basada en una persona real. Belinda también está basada en una persona real. No voy a decir nada. No, Me callo. no, porque es un spoiler de la hostia. Por eso me callo. Te lo digo a ti. Me callo. Bueno, ya te diré mi opinión. Vale. Vamos por... según me explicaste, no sé si puedo decirlo, habrá más historias relacionadas con Leia. Sí. Con Leia, la protagonista. Sí. ¿Puedes...? Sí, sí, bueno, que estaba muy lento todo. No es segunda parte, no es continuación ni nada, es otro caso. Sería como un Poirot, ojalá. Pero bueno, es otro caso. Entonces, en este caso que estoy montando, porque lo estoy montando, nos vamos al opuesto. Aquí pues son famosos, son escenarios, son cámaras, son luces, es todo glamour, fans. Nos vamos a un barrio de Barcelona, porque a mí me gusta Barcelona, hacerlo todo aquí. Y nos vamos a un núcleo familiar, una familia cualquiera, que podría ser la de cualquiera, donde sucede un crimen. Y entonces, aquí, que es todo muy hacia afuera, digamos, la otra me está quedando bastante triste, las cosas como son, porque claro, es todo muy hacia adentro, todo muy de dinámicas familiares, más introspectiva. Vaya escritora, que no sepa. Bueno, pero a ver, el crimen no tiene por qué ser alegre. No, pero aquí es esto. Entonces, así como esta, sí que me quedo un poco más por la acción y tal. Esta creo que va a ser un poquito más introspectiva, más triste. Y yo creo que, no sé si digo más o me callo la boca. Me callo la boca. Pues no, ya primero este y después sí. Segunda parte. Segunda parte. Sí. Y otra también, que esto no te lo he contado. No, estoy escribiendo otra que no tiene nada que ver con lo policial. No. También en Barcelona, porque amo mi ciudad, pues no se ha quedado claro. Y en esta me he liado con los viajes en el tiempo. Madre mía. Sí. Algo sencillito. Sí. Y
una trama romántica y unas pinceladitas de historia, porque claro, como viajamos al pasado, pues hay que darle una historia. Y hay que estar en la historia. Nos vamos al... Bueno, ella que está haciendo así que lo sabe. Y entonces pues me he encontrado con una Barcelona de los años 20 que es un flipe. Un flipe. Y estoy documentándome de esto, avanzando un poquito el borrador y tal. Vale. Sí. Volviendo a la novela, a veces pasa, ¿no? O sea, de que bueno, ya la tienes terminadas, ha pasado un tiempo. Si tuvieras que hacer una revisión ahora mismo de la novela, ¿quitarías algo o añadirías algo? No, sustancial no. La historia me gusta mucho, mucho. ¿Ni ampliarías nada? No. ¿Alguna de las relaciones? No, creo que no. Ya te digo, me gusta mucho. Me autorreleí cuando me llegaron los libros físicos a casa. La autorreleí porque me hacía ilusión verla en un papel, en un libro y jolín, es de verdad. Y coño, la disfruté. Entonces, pues salvo pequeñas cosas que ves que dices, hostia, aquí tendría que haber puesto esta palabra en vez de esta otra. Ya. Pero salvo cositas así, que ya es microcirugía, no, me gusta mucho. Me gusta, o sea, y creo no, la escribí para mí. Luego, evidentemente, o sea, me hacía muchísima ilusión publicarla y que la lea gente y que la disfrute y que se le pase bien y todo esto, pero la escribí para mí. Era un libro que yo me compraría, es un libro que yo me compraría. Entonces no, 0 cambios, 0 unidades. ¿Sugerencias? No, pues si tenías alguna sugerencia. Pero bueno, caca es capaz. No, nunca jamás. ¿Por escrito? No, jamás. Una pregunta, ¿la inteligencia artificial ayuda para escribir una novela hoy en No, día? no. ¿No ayuda? No, de hecho confunde. ¿Ideas? Una cosa es que... Como apoyo. Como apoyo, sí. Como apoyo. O Porque, por no ejemplo, sé. acabas de hablar de Barcelona de los años 20. Sí. Ahí te puedes sacar ideas de cómo era Barcelona en los años 20. Sí, como introducción rápida, por decirlo de alguna manera, sí. Pero luego hay que tener mucho cuidado, porque la inteligencia artificial saca toda la información de Internet, y no toda la información de Internet es correcta. Entonces, como base para que me diga, pues, existe este blog, porque hay blogs que están especializados en historia, existe este blog o hay en la hemeroteca de no sé dónde o tal, sí que te sirve para que te haga un resumen de lo que hay y tú te puedas hacer una idea, está muy bien, pero luego hay que verificar todo lo que te ha dicho, porque claro, si luego se ha basado en una fuente incorrecta, pues metes la pata, y que metas la pata, bueno, no hay opción a meter la pata, iba a decir que metas la pata en un libro de fantasía, pero ahí no hay opción porque te lo estás inventando tú. Es tu libro, es el mundo que tú te inventas, pero claro, si te estás basando en hechos históricos, ahí no hay margen de meter la gamba. Y para otras cosas que también sirve como apoyo, pues a lo mejor pues para corregir eso, ¿no? Que te detecte que a veces se te va un acento, se te van comas, se te van tal. Sí, pero es peligroso eso también. Sí, porque la gramática es en inglés. No, y de todas maneras, si tú proporcionas un texto a la inteligencia artificial, la está alimentando. También. Y por lo tanto, puede utilizar tu texto para facilitarse a otra persona. O sea, es peligrosísimo. O sea, para cualquier persona que se dedique, pues eso, a cualquier, da igual, campo artístico, que te dé por, a lo mejor subir una imagen, una fotografía, Sí. para decir, oye, ¿dónde corregirías esto? Te la puede coger y decir, ahora es mía, y hago lo que quiero. Y con los textos estaba pasando de gente que coge y dice, no, es que quiero que ChatGPT me lo corrija, lo sube, pero claro, el peligro está en que si llega alguien y dice, dame una idea para escribir una novela, no sé qué, no sé cuánto, y dice, ostras, perfecto, la tengo en la base de datos. Y haces y ya dejas. Bueno. No, y sin contar, ojo, y sin contar, y esto sí que te lo digo también, que por ejemplo ChatGPT tiene una puntuación terrible. Es horrorosa. Sí, en puntuación la composición de frases, al final todas son exactamente iguales, muchas condicionales, pero por el estilo, o sea, no. Las frases O sea, como apoyo, sí, y lo que tú dices, con cuidado. Porque a mí me pasó que, bueno, cuando escribí el libro del surfista, que tuve que hacer entrevistas, claro, yo no lo conocía. Y necesitaba información y tenía muy poca información.
y le dije, digo, claro, necesitaba información, bueno, es un libro de pues, a lo mejor lo habéis visto en la tele, ha visto Francesena, que es ciego, campeón del mundo. Porque, perdona, paréntesis, porque aquí este hombre, además de corrector, escribe, hace podcast, sale en la tele, y es un hombre de renacimiento en general. Sí, exacto, igual de mal pagado. Entonces, claro, yo tenía poquísima información, la editorial me daba muy poca información. Porque era un libro sobre él, o sea, sobre su vida, y entonces, claro, él es ciego, entonces lo redactaba yo. Y me decía que tenía un hijo, cuando es una hija, y que cuando una cosa que o sea, él perdió la vista del todo en el mar, mientras estaba haciendo surf, le reventó un ojo y que le quedaba y se quedó ahí. Pero la primera vez que volvió después de la operación, que le decía a los médicos que tenía que tardar y tal y cual, decía que iba con su hijo, que es hija, y no iba con su hija, que iba con la cuidadora. O sea, claro, si me da por hacerle la entrevista, porque claro, yo con él hoy en día seguimos teniendo mucha amistad, cada semana hablamos por teléfono, estamos haciendo otra cosa juntos. Pero cada semana a lo mejor estaba 2-3 horas hablando, haciéndole preguntas, porque claro, yo tenía que redactar. Y claro, menos mal que a base de conocerlo, de confianza, porque claro, nunca sabes con quién vas a tratar, sobre todo cuando son gente que son conocidos, que son famosos. A mí me ha tocado gente muy mediática que son gilipollas. O sea, como son, no puedes hacer ninguna pregunta y dices, porque sabes, si le interesa a esta persona, pues no puedes comunicar. Y con él todo lo contrario. Él me dijo, tú me llamas a mí por teléfono y si no yo te llamo. Y sí, el día que decíamos tal hora hablábamos por teléfono y era un venga. Yo le decía que además era como su psicólogo, o sea, era terapia absoluta, me contaba de todo. O sea, la verdad que ya digo, una relación magnífica. Por eso digo que chat, o sea, la inteligencia artificial, cuidado, ya no lo digo por eso, ¿no? O sea, yo estoy en contra, incluso sobre todo para, porque al final merma el cerebro. Sino el hecho de incluso a la hora de apoyarse porque no es correcta, por lo menos no del todo. Y entonces ahí también se detecta que la estamos usando. Sí. Entonces, cuidado. ¿A escribir? No. Como consulta y con cuidado también, por eso, porque no es del todo fiable. Los periódicos de la época también puedes consultar. Sí, eso sí, pero eso sí que es verdad que lo hay. Luego también está la Biblioteca Nacional, que tiene la hemeroteca, tiene una hemeroteca maravillosa. En cumpleaños de mi mujer pedí el año que nació mi mujer, Sí. me sacaron Sí, eso eso sí. Todo lo que había pasado, los porque tira de la base de datos que tiene y entonces sí. De todas maneras, yo incluso para lo que es hemeroteca, en la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de Cataluña, tiene una hemeroteca maravillosa. Y yo, por ejemplo, para programas y eso, sacaba de ahí. Sacaba de ahí información que a lo mejor la necesitaba y claro, lo tenías ahí, tal cual, el diario. Y vamos, una maravilla. Esos diarios son oro. O sea, las cosas como son, el contenido que tienen, a veces la propia publicidad era surrealista. Que, hoy en día no se podría. ¿Sabes? El cigarrillo para los niños, maravilloso. Y medicamentos con cocaína, con mercurio y con maravilla. Y era medicinal todo. Sí, o sea, eso es, ya lo digo, es oro. Bueno, si os animáis con preguntas, que seguro que sí. Bárbara lo está deseando. Así. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Venga. Yo que te conozco como fan de ti. Siempre tenéis un preferido. Sí, claro. ¿Tú tienes un preferido de los Fernando? Hostia. Es buena. Sí tengo uno. No, sí que tengo uno, el que sale más, que es Drake. Es mi prefe. También es el que más me he trabajado. Me costó un poco hacer a esta gente por la desventaja de lo del fanfic, porque te basas en unas personas en las que tú crees que conoces por lo que te cuentan en las revistas y lo que ves y lo que tal, ¿no? Pero no tenían trasfondo. Ninguno tenía trasfondo, o sea, era el trasfondo que yo sabía que existía. Y entonces, cuando a esta gente les tuve que dar una entidad propia, les tuve que, aparte de darles un nombre, pues hacerles una historia y hacerle una historia conjunta al grupo, ¿no? Desde
cuando tal, o sea, desde que empezaron hasta el momento de la novela y tal, y entonces sí que me curre más al que más sale y bueno, pues claro, le tengo más cariñito que a los otros. Con uno de ellos tengo un poquito de amor-odio, porque que lo hice así, lo hice a ese propósito, que porque tiene actitudes más machistas, es más chulito, es más tal, es más no sé qué, y hay veces que me cae mal. Y no, pero claro, cuando digo, ay, qué mal me caes, digo, pues mira, lo he hecho bien. ¿Y qué querías preguntarme tú, perdona? ¿Por qué la mezcla entre lo real y lo ficticio? Qué buena pregunta. A ver, realmente porque las novelas al final son todas una ficción, te inventas una historia sobre lo que sea. A mí me gustó traerlo a algo que conocía, que esa es la parte real. Entonces yo, por mi bagaje, el mundo FAL lo conozco muy bien. El mundo policial no, porque no soy poli, pero sí que me gusta mucho todo lo que son, pues eso, ¿no? Los CSIs, las pelis de polis, los thrillers, o sea, las novelas policíacas también, todo esto me gusta mucho, entonces es un terreno en el que conozco y me muevo cómoda. Y hace muchos años escuché en una entrevista por la radio a Benet i Jornet, que es un escritor que ya murió y aparte hizo algunas de las telenovelas de TV3 más longevas. Y este señor decía en la entrevista que siempre es mejor cuando escribes sobre lo que conoces. Porque hay un pozo de verdad y aunque tú toda la trama, toda la historia te la inventes, siempre hay una verosimilitud que también es muy importante a la hora de escribir. Da igual el género, da igual si es novela negra o da igual si es fantasía. La fantasía también tiene que tener verosimilitud, a pesar de que tú te lo inventes todo. Okay. Y ese fue el motivo, ¿no? Vale, conozco esto, me agarro a esto y sobre esto que conozco me voy a inventar un universo. Gracias. A ti, Sí, a ver. ¿Y cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo desvinculas la realidad de lo que tú te has inventado? Por ejemplo, ellos son los que mencionaron, pero están basados en unas personas reales. Sí. ¿Cómo haces esa desvinculación de este no es este chico del que yo era fan, sino es este personaje? Pues primero hacer lo que contaba, ¿no? Darles una entidad propia. En mi caso empecé por lo básico, que es por el físico. Que se parezca luego un poco a una castaña. Y a partir de ahí, pues eso, me sugiere, no sé, a uno... me lo imaginaba físicamente, pues yo que sé, que los tobillos más largos, ¿no? Entonces le das una personalidad un poco más taciturna, porque de alguna manera me recuerda a un vampiro y quiero que tenga un poco esa personalidad. Y eso sí que fue y en las fans, que lo mismo, eran mis amigas, convertirlas en otras personas, siguiendo el mismo proceso, primero lo físico, después lo psicológico, y lo anímico y las maneras de comportarse. Así que en las fans el cambio quizá no es tan notable, porque sí que las fans hacemos cosas de fans, y eso es así. Y bueno, sí hay veces que cuesta un poco el sacarte. Una vez ya has interiorizado al nuevo personaje y es un personaje, no es tu amiga o no es el chico famoso de la banda, ya la cosa fluye. Pero sí que hay cosas que no se pueden desvincular de lo que ya existe de la realidad. Precisamente por eso. De hecho, la realidad, a mí personalmente, no sé si a otra gente que escribe me pasa también, la realidad me condiciona mucho porque es importante la verosimilitud. Entonces, ahora voy a decir una cosa muy de esto, ¿no? Si en Barcelona el 16 de noviembre de 2017 se inauguró la exposición de Star Wars, que eso fue así. ¿Verificado? Sí, lo miré, estuve mirando noticias y tal, porque también esas cosas
forman parte de la historia y los puedes utilizar para que les pongan trabas. Por ejemplo, lo de la inauguración de Star Wars no está en esto, pero que había manifestaciones, porque hacía muy poquito que había pasado lo de la votación del 1 de octubre, etcétera, etcétera, y aquí estábamos con el 155 y había manifestaciones en la calle y todo eso, eso te sirve para ponerle un obstáculo a tu personaje, porque de repente se encuentra con una manifestación y llega tarde. Y ahí ya tienes un obstáculo y un conflicto. Entonces está guay el no desvincularlo todo de la realidad tanto, sino que en mi caso a mí me ha gustado mucho que la realidad me condicione la ficción. Que tú la soy, ¿no? No, pero está explicado, es verdad. O sea, son esos detalles que te hacen eso, la historia creíble. O sea, que cualquiera que sea ligeramente curioso, ya sabemos que hay lectores que no, que van a leer y oye, me gusta, no me gusta y fuera. Pero habrá quien dirá, a ver, esto es cierto. Coge, Sí. o se acuerda, ¿no? De, esto es verdad, Huevitos de Pascua. Claro, coincide por fecha y ya está, entonces, bien. ¿Más preguntas? ¿En qué momento se te ocurrió hacer una banda sonora del libro? En un momento de estar muy loca. Estos son cosas esto es fan. Estas son cosas de fan. Después de estar trabajando con ellos, que está 4 o 5 años, entre pitos y flautas, por ahí va. Después de estar trabajando con esta gente, eso, 4 o 5 años, y de describir cómo cantan, y este tiene la voz así, y este tiene la voz asá, y este es asado, y este no sé qué, y esto cómo sonaría. Y yo tenía ahí un poco el de esto, la curiosidad. Pero a mí, yo no tengo el don de la música. Y bueno, y de esas casualidades o causalidades, una persona me dijo, hay un programa que te hace, un programa con inteligencia artificial que te hace canciones. Y me puse a trastear, porque yo soy una cotilla y una picateclas, y hice una pruebecita, hice un amago con una letra que me había hecho una persona que más o menos sabía escribir, y jolín, y sonó guay y me emocioné mucho, pero me emocioné mucho, porque eran mis niños cantando. Sí, y entonces me vine arriba y después de una vino otra, ahí sí que tiré de ChatGPT, porque yo no sé componer canciones, ojalá. Pero bueno, sí que y entonces le pedía, quiero una canción que hable de esto, en este tono, en inglés por supuesto, y las relacioné todas con los capítulos. Entonces, no te explica, la canción no te explica lo que sucede en el capítulo, pero sí que en unas veces, en unas canciones coge la atmósfera, otras canciones te explica sí un momento concreto de ese capítulo, ¿no? A lo mejor la emoción que más predomina, y en otros contrasta del todo. O sea, tú estás leyendo a lo mejor algo muy crudo y la canción pues es alegre. y entonces pues bueno, fueron varios días de ser fan. Además lo hice sola y bueno, eran momentos de estos de súper emoción, de yo bailar, de ponérmela, de reponérmela, hostia, hasta que bien me ha quedado. A veces de no, esto no es lo que yo quiero, porque yo quiero que haya un silencio aquí. Y no hay manera de que la inteligencia artificial hiciera el silencio donde yo quería. Y bueno, pues fue un proceso muy divertido. Y eso, cosas de fans, que hacemos cosas de fans. Una pregunta, ¿por qué siempre cogéis escenarios de alguna cosa? Barcelona 92, La Cartuja, metéis siempre el asesino en estas situaciones. Yo he leído libros de, por ejemplo, del asesino de Barcelona 92, que se esconde en toda la Barcelona de aquella época y todas esas cosas. Porque... Bueno, acabas de decir, está igual. Sí, bueno, pero eso es un detallito, no, pero sí, pero cuando tú sitúas una historia en un hecho real, ya te da un trasfondo, o sea, te da como un escenario detrás. Realmente no, bueno, así lo pienso yo,
realmente no es lo importante el evento que está sucediendo en Barcelona 92. Lo importante es que tienes un telón de fondo y en eventos así muy bestias tienes mucho caos. Mucha gente. Claro, tienes mucha gente. Para una persona que quiere hacer el mal es algo propicio porque tiene donde esconderse. Más personajes donde elegir. Claro, entonces te facilita las cosas y luego también te da eso, ¿no? De decir, me puedo documentar, puedo situarlo todo muy bien, si soy muy tiquismiquis, incluso la música que se escuchaba en ese momento, en esa época, se quiere ambientar, es más fácil y también tiene más interés porque luego el que lo lee reconoce el lugar, reconoce el evento, te trae recuerdos propios, es jugarlo a tu favor. Sí, pero siendo a tu favor, sería para lectores de Barcelona, y si tú quieres que se venda fuera de Barcelona, en toda España, o fuera de España. Yo creo que, o sea, si tú eres de Barcelona, lo vas a reconocer porque has estado y tal, pero sin ser de Barcelona puedes situarte, porque no es que sean descripciones vagas, sino que dice, no, está, no sé, es que ahora no me acuerdo de esto, yo que sé, en Filo se metió por una calle de las pequeñas de detrás de las Ramblas, ¿no? Entonces te estás situando un poquito en el mapa, si conoces Barcelona, de cabeza ya lo sabes, si no la conoces te coges el Google Maps y te sitúas en 0,3. Pero aún así, o sea, aunque la ciudad es importante porque es donde los personajes se están manejando y aquí estaban pasando unas cosas, es eso, es más, darle una atmósfera de lo que tú te encontrabas yendo por la calle y no te hace falta ir con el mapita, ¿no? Entonces yo creo que, sin ser, no sé, tú que no eres de Barcelona... Situado bien, sí, te conoces. Sí. No, pero luego, independientemente, es como cuando leemos nosotros una novela que, no sé, está ubicada en Nueva York o en Estambul, o sea, conocer las dos o tres cosas más populares, pero luego realmente, sobre todo lo que se trata es de cómo el autor es capaz de situar el escenario. O sea, que te haga indicaciones sin pasarse, pero sí que tú mentalmente te puedas ir haciendo una idea, ¿no? Pues eso, si hay una calle estrecha y mencionas varias, ya te puedes imaginar que en esa zona de la ciudad predominan los callejones, ¿no? Y vas, pues eso, un poco con la suciedad, los olores, dar un poco de ambiente, te puedes meter. Esa es quizás esa es una de las gracias, ¿no? Sobre todo de ciertos libros que te sirven para conocer mejor eso, la ciudad. Por ejemplo, nosotros, bueno, mi mujer y yo estamos en un club de lectura de novela negra y lo hablábamos, la de Cuáquero. Cuáquero es una novela policíaca que pasa en el Glasgow de los años 70 y porque nosotros hemos estado en Glasgow, pero si no está tan bien reflejado todo lo que es el centro de Glasgow como la periferia, que es la zona pues, más obrera, y ya solamente por el hecho de cómo tienen la ropa, de eso, ¿no? De cómo el centro, que sí que es verdad que está altamente contaminado por lo que es todas las fábricas que hay, porque es verdad, vas a Glasgow, ahora ha cambiado, todavía hay fachadas que son negras de la contaminación, de la polución. Y cuando te vas alejando del centro, es que lo notas por eso, ¿no? Por el tipo de población, porque aumenta también el índice de criminalidad, o sea, no es que aumente, es que cambia el tipo de criminalidad. Y en el fondo en Barcelona pasa lo mismo. O sea, hay ciertas zonas que las reconoces por el tipo de gente que vive allí, por el tipo de delito y también por eso, ¿no? Por la propia disponibilidad de las calles. Tú te mueves por el Eixample, ves que todo es perfectamente cuadrado. Sí. Está todo claro. A la que te vas para el Gótico, por ejemplo, o te vas más como nosotros somos de Zona Franca, es un cambio radical. Y es eso. Callecitas estrechas que es más fácil, ¿no? Que te puedan Por pegar ejemplo, un sustillo, una ahora oscuridad. ha cambiado, pero ¿cuál era uno de los principales ambientes de criminalidad? Por ejemplo, a nivel de drogas, lo vivíamos nosotros en Zona Franca. Ahora ha cambiado, ahora se le ha hecho un lavado de imagen, pero claro, allí estaba Cantunis, Casabaratas, etcétera, y ahí era un punto de venta de drogas muy conocido. Entonces, claro, por eso no puede ser extrarradio, o sea, estamos ya en el límite de Barcelona, que ya después entras en un hospitalet. Sí. Pues, por eso está bien, porque
te sirve para eso, ¿no? Para situarte y conocer esas ciudades que a lo mejor es que no tienes ni idea. Fuera de eso, de las dos cositas que te ponen, porque no tiene nada que ver el Nueva York, por ejemplo, de Sexo en Nueva York, o mucho Muy glamour glamuroso. y tal, a otras historias del Bronx, por ejemplo. Sí. O sea, es que no tiene nada que ver. Y es que en el fondo, Una ciudad. por eso, entonces esa es la gracia, ¿no? El que sean capaces de decirte, mira, yo te voy a ir moviendo por aquí, vas a ser mi títere, y si realmente tú lo lees y eres capaz de meterte en situación y entender todo, o sea, cómo vive la gente, cómo es la ciudad, la puedes visualizar sin necesidad de que tengas que tirar de Google Maps, el autor lo ha logrado. O sea, es que ha hecho un trabajo magnífico y sin pasárselo a la película. Sí, no, pero bueno, tampoco vas a hacer un catálogo. No, por eso. A mí me gusta más o sea, me gusta mucho lo que decía, ¿no? Situar las cosas en la ciudad porque al fin y al cabo es donde sucede la historia, entonces creo que merece su lugarcito. Pero el costumbrismo, lo que decíamos, ¿no? Estás en un barrio y en ese barrio, si tú te asomas por la ventana, pues tienes tu patio de vecinos, si te fijas en los vecinos, tienes el bar de siempre donde te conocen por tu nombre. Y estas cosas que al final son las que hacen ciudad, ¿no? las que hacen la vida y al final esta historia y creo que cualquier otra historia es algo extraordinario que le sucede a una persona normal y entonces está rodeado de cosas Como esa, ¿vale? como esa. En ese momento se puede producir un disparo porque el ruido de la cristales te lo camufla, o sea, se puede aprovechar la situación. Exacto. Por cierto, tu proceso de escritura, pues claro, ya que estamos hablando del tema de la creación de la banda sonora, cada escritor o escritora tiene sus métodos de trabajo, Sí. tiene sus manías, Sí. etcétera. ¿Qué tienes tú? Yo la verdad hace muy pocas. No, de verdad, muy pocas. Ya, Pues igual es eso. Me gusta tener música de fondo. Me he descubierto, o he redescubierto, mejor dicho, que esto lo hablamos, para primer borrador o primeras ideas o tal, prefiero hacer la mano porque mi cerebro hace las conexiones de otra manera. Sí, y fluye todo de una manera mejor y el resto con tener música y tal, poco más. ¿Alguna vez te dices, me voy a poner una canción en concreto para escribir esto? Porque tiene un ritmo, o me da una atmósfera, y me ayuda, me da el empujón. Y luego cosas chulas que me pasaron con esta, por ejemplo, recuerdo hay una escena que va a un bar, no esto, y bueno, pues yo tenía puesta mi música de fondo y estaba describiendo la escena en el bar y de repente no, la música cambió por gracia del random de Spotify y la escena cambió, me di cuenta después, me di cuenta cuando llevaba escrito ya un rato largo de escena y eso, ¿no? Y entonces, como la música cambió, supongo algo cambió en mi cerebro, el tono de la novela cambió, que yo no era lo que yo tenía pensado que fuera a pasar, pero me gustó más. Sí. Sí, porque me dejé, pues bueno, pues porque en ese momento me hice una emoción X y me dejé llevar por esa y entonces pues bueno, pues lo dejé porque me gustó más que lo que yo tenía pensado que. Y entonces pues bueno, también hay momentos así de magia. Sí, pero lo es. El estado de ánimo influye en la escritura. A mí sí. Si estoy muy enfadada, por ejemplo, que haya tenido esto, que dices, hoy tengo un día de furia. No, pero no me sale aquello que muchas pues escribo la escena ahora más bestia y de fuego. No me sale, porque estoy con la cabeza en mi día de furia. Y entonces, pues bueno, sí que con tener un día normalito, pues ya está, es suficiente. ¿Y qué consejo le darías a aquel que quiere empezar a escribir, tomárselo en serio, ¿no? O sea, en serio quiero decir,
no tiene que ser a nivel profesional, pero sí de decir, quiero escribir una novela, ya no digo un relato, novela, y quiero llegar al final. ¿Qué indicaciones le darías? ¿Qué consejos? Porque ya has acabado una, Sí. la has publicado, ya estás con otras dos. Sí. La has pasado Porque al soy más siguiente loca. nivel. Pues es que no sé, para mí lo que más me ayuda de todo ha sido formarme. Porque puedes tener una historia formada en tu cabeza o puedes tener mucha imaginación y que se te formen muchas historias, pero el aprender estructuras, aprender ciertos... no me va a salir la palabra. Es que me sale trucos y no es trucos. Bueno, Recursos, gracias, sí. querido hermano. A ver, Pero en el fondo los trucos, o sea, es que no bueno, es una sí, cosa, pero truco suena barato, sí. Sí, sí, bueno, suena a magia de esta Sí. de carterita. Sí. Pero es el saber estructurar, el aprender recursos, el aprender a cuándo soltar información y cuándo guardártela para ti estratégicamente. Y todas esas cosas pues hacen que, pues eso, si tu intención es que alguien más que tú te lea, pues lo lea, lo disfrute, se lo pase bien, le encuentre un sentido y un orden y a lo mejor hasta se lo recomiende a otro. Y es eso, para mí creo que lo que más me ha ayudado ha sido eso, formarme, evidentemente leer mucho, porque leer que son todos beneficios, te ayuda a la imaginación, el pensamiento crítico, te da léxico, te da... Hay cosas que incluso aunque no las hayas estudiado, como las has visto repetidas, ya las sabes. La estructura primigenia del inicio, nudo, desenlace, lo tenemos ya todos interiorizados. Si tú te pones a escribir una historia, inevitablemente te sale con inicio, nudo, desenlace, porque estás escrito de leerlo. Entonces te da herramientas. ¿Y qué más así de consejo? Pues esto, luego dejar fluir. Y lo que yo me estoy diciendo a mí misma todo el rato, ahora que estoy con otro borrador, es escribe, ya corregirás. Y contarles un poco y ser honesto, que esto no te lo cuenta nadie, la parte de la corrección es lo peor. Es lo peor. Sí. A mí me gusta revisar. Pero nadie te lo cuenta. No. No. Pero es lo peor de todo. Es como el dolor del parto. De verdad, es un dolor. Porque claro, tú dices, pues fin, punto final, ¿sabes? Y dices, qué bien. No, mentira. Empiezan los juegos del hambre. ¿Sabes? Así que armarse de paciencia, de Kleenex, porque lloras muchas veces cuando corriges, ser consciente de que todo eso que has escrito mientras fluye, muchas cosas vas a decir. De aquí a aquí mejor hago adiós, porque en ese momento estaba fluyendo, pero no aporta, no tal. Hay veces que te das cuenta de esto lo he escrito para lucirme, pero realmente si no lo pongo en la novela no pasa nada. Y cosas así, entonces, y ya está, y poco más, mucha paciencia y mucho cariño. ¿Tienes una hora en específico en donde piensas que cuando escribes, si te es mejor, las ideas son más claras, mañana, tarde, noche? No. Yo como no me dedico solo a escribir, por desgracia, escribo el rato que puedo. Entonces, ahora, por ejemplo, como trabajo por las tardes, escribo por las mañanas. Cuando estaba trabajando de mañanas, escribía por las tardes. Y incluso a veces en el trabajo, si hay ratito muerto, me llevo la libreta y entre cliente y escribo. Entonces, no tengo manías. Ojalá algún día poder ponerme y decir, mira, como vivo de esto, ¿sabes? Te lo pregunto por el margen de errores, porque de repente puede ser que tarde uno escribe y entonces después cuando uno revisa ve los errores bastante. Los errores los ves siempre, o sea, es lo que le decía al principio a él, ¿no? O sea, yo ahora esto lo cojo y lo releo y veo que igual esta frase de base no, lo que le decía a él, ¿no? De base esto está y ya está y me encanta cómo es, pero
le podía haber puesto esta otra palabra, o esta frase si le hubiera invertido el orden, entonces no acabas nunca, nunca, nunca. Sí. Él me dijo una vez que estaba ya, pues poquito antes de empezar con Alejandra para publicar, bueno, poquito antes no, unos meses antes, me dijo, termina ya, nunca vas a terminar. Es verdad. Porque cada vez que revisas encuentras una cosita y lo puedes decir mejor, porque claro, desde que yo escribí esto a hoy soy otra persona, he aprendido otras cosas, algunas perspectivas me pueden haber cambiado, he aprendido más palabras, entonces claro, siempre lo puedes mejorar, siempre lo puedes mejorar, Sí. entonces y el rollo es eso, si en algún momento, fin, hay un día que tienes que decir fin. Y ya está, y con esto para adelante, y lo siguiente, pues ya escribes con tus herramientas nuevas, hombre, vas las coges. Bárbara, yo te quería preguntar, Claro. lo acabas de decir un poco, pero a lo largo de todo el proceso creativo, entonces, ¿has aprendido cosas de ti misma? Sí, no, pero no es que haya tenido revelaciones así y tal, ¿no? Sino No, pero por ejemplo, a través de personajes, ¿sabes? Como ver cosas de ti y que te han dado herramientas también. Pues, No, mi escritura no es tan espiritual. Yo pero sí que he aprendido cosas de mí, o estoy aprendiendo y trabajando cosas de mí. Yo, por ejemplo, soy una persona muy introvertida, yo ahora estoy pasando una vergüenza terrorífica. A mí hablar en público, entonces todo esto son cosas que a mí me están sirviendo para trabajar, para crecer yo como persona. El decir, ser amable conmigo y no decirme todo el rato esto es una mierda. Bueno, pues sí, de alguna manera he crecido y de alguna manera me trabajo, pero no, los personajes no me han hecho catarsis. Es que también puede ser porque como lleva tanto tiempo conmigo, pues ya está todo como muy digerido. Puede ser, también no sé. ¿Alguna pregunta más? Qué silencio. Sí, o sea, No, bien, disculpa que haya preguntado tanto. No, para nada. no, si eso es lo importante, Eso es lo o sea, porque hay importante, veces sí. que sí que es verdad que te enfrentas a presentaciones que lo único que escuchas son grillos. Porque es que nadie te dice nada, o sea, es que dices, bueno, alguna curiosidad y entonces claro piensas, o me he explicado muy bien y no necesitan nada más, o no les importa en absoluto lo que digo. Entonces claro, tienes esa duda, ¿no? Entonces está bien, y sobre todo pues eso, ¿no? Incluso repetir preguntas, o sea, Sí. la misma persona repetir preguntas tal, porque entonces es que estás despertando, ¿no? La curiosidad de la creación. Bueno, pues sí. Sí. Antes has dicho que, por ejemplo, hubo una escena que con la música te cambió y fluyó. ¿Cómo encajas luego estas cosas que no habías estructurado así en la estructura que ya tienes? Pues con mucho dolor de cabeza. No, de verdad. Porque hay veces que, claro, todos son acciones y su consecuencia. Y esa consecuencia trae una acción o trae otra consecuencia. Entonces va todo así. Entonces, claro, si se te sale un poquito del guión, la consecuencia que tú habías planeado, pues ya estaría, claro. Entonces es el momento en el que te tienes que inventar, pues eso, tienes que ser flexible. Inventarte un puente, por decirlo de alguna manera, para que acabe siendo la consecuencia que tú quieres, porque si no la historia no avanza, y si la historia no avanza, todo el mundo se aburre y eso no lo queremos. Y bueno, pues resumiendo esto, con dolor de cabeza, con mosqueos, en qué momento se me ha ocurrido meterme en esto, ¿para qué? Si estaba muy bien como estaba ¿ves? Otra cosa que he aprendido es manejar la frustración. Pero Una cosa. O sea, el síndrome del impostor está siempre ahí. Y ya no en los campos artísticos en general, en la vida en general tenemos esa voz corcón que está dentro y diciendo que no vale para nada, que se lo hacen es porque tú, El juez. tal. Y entonces con esto pasa, o sea, tienes ese miedo de y si alguien lo lee, ¿qué dirán? Y si no lo lee nadie, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es normal. Es algo que no te abandona, ¿eh? Eso no resona. No. Fuerte. A mí lo que me da terror o me daba, ya lo tengo un poquito más
normalizado después de unos mesecillos, pero lo que me daba más terror es que me pillaran en un renuncio, o sea, que viera la costura, ¿sabes? Ah, En el, aquí te has equivocado o aquí se ve que lo has, ¿sabes? Aquí se ve que te lo has traído a tu favor, aquí estas cosas a mí me dan terror, el que se vea la costura, eso me da... bueno, pero en el fondo tienes que pensar que o sea, cada persona lee de una manera. Sí. Va a haber cosas que unos lo van a ver, otros que no. O sea, la percepción cambia, ¿no? Y por ejemplo, con los editores pasa. O sea, hay editores que dices, de verdad, ¿te dedicas a esto o cómo funciona? Porque ya ves que, bueno, dependiendo del grupo, están puestos porque están puestos. O sea, es así. Pero, y hay gente que, bueno, que a lo mejor te viene de muchos años, te estar en la novela histórica y de repente lo cambian de sello y te meten en la novela y notas que es eso, ¿no? Que dices, bueno, pero es que me estás encauzando la historia de una manera que no tiene que ver mucho con el propio género, ¿no? Entonces, siempre es algo con lo que te arriesgas a enfrentarte. O sea, a ese alguien que te puede decir, no, es que esto, o esto ahora no. ¿Sabes? No es el momento de sacarlo ahora porque no está de moda o cualquier historia. Uy, bueno, Siempre te arriesgas a eso y es algo que está ahí. ¿Qué pasó a la de Harry Potter? Que se lo denegaron 2 o 3 veces hasta que uno tuvo la vista y dijo, oye, puede tener salida. Y a Carlos Ruiz Zafón lo renunciaron muchísimo tiempo. O sea, Antonia Kerrigan, que era su agente, pasó muchísimo tiempo intentando, porque confió muchísimo en esa obra y a dónde ha llegado. O sea, que a veces pensamos, es que la obra no es buena, es que tal, no, es que no acaban las manos adecuadas. Si el primer editor que vas te dice que no, te hunde. Es que es exacto. O sea, yo siempre, por ejemplo, en las clases de escritura, una de las cosas que les digo a los alumnos, primero, acuérdate que siempre lo digo, el ego me lo dejáis fuera y la autoestima la dejéis cerca. Porque es lo único que os va a servir. El ego no sirve de nada. O sea, nada. O sea, absolutamente nada. Porque vas a recibir críticas, rechazos. Y te pasa que ya, por ejemplo, corregías y ya le dabas un comentario, que yo siempre, lo sabes, siempre he sido muy respetuoso, siempre intentando encontrar, si tenía que dar malas noticias, intentar siempre buscar algo bueno. Gracias a la siempre vida, tienes que gracias al hacerlo. Tienes que cosa buena, cosa mala, pues mala, Decir buena. primero lo malo y luego... Sí, para la crítica siempre tienes que estar preparado. Sí, no, por eso lo digo. Entonces, claro, esa es una de las cosas que siempre decía, ¿no? Que era el tema de que lo dejaran, porque principalmente te encuentras con todo, o sea, y a lo mejor en cualquier sitio, editoriales, medios de comunicación, Sí. o sea, siempre va a haber alguien a quien no le vas a gustar. Y por ejemplo, dentro de las clases también siempre les digo, y yo por ejemplo ahora que doy, por ejemplo, uno de los cursos que doy para adolescentes, de escritura para adolescentes, les explico la historia de Stephen King. Stephen King, que allí en Estados Unidos el hombre ha dado muchas charlas en universidades y tiene la historia de clavo. Él decía que cuando empezó, que recibió muchísimas negativas, él lo que hacía era colgó un clavo en la pared y las iba colgando ahí, las negativas. Y las iba colgando y le preguntan, bueno, y en el momento en que llenaba el clavo, dice, colgaba otro. Y es así, o sea, yo colecciono las negativas que tenía, hoy en día sigo teniendo. A ver, es lo que hay, a veces que te dicen que sí, otras veces te dicen que no. Pero tienes que tener una formación, porque si no en la primera... Sí, crítica, y hay momentos en que es verdad que a lo mejor te pilla un estado de ánimo que dices, Sí, hay veces sí. que no puede ser, ¿eh? O sea, y entonces te pilla todo que parece que sea catastrófico. Y otras veces es todo lo contrario. Te empiezan a salir las cosas y te salen bien. Y por un lado es suerte, porque esto es así, Hay un factor pero por suerte, otro es sí. constancia. O sea, no tiene la otra, es constancia. Porque ganas de tirar la toalla siempre hay. Siempre hay algún momento en que dices, yo lo dejo. ¿Y tú crees que un editor todo lo que le llega lo lee? No, porque para eso tiene lectores. Ya. Tiene lectores editoriales, que ojo con los lectores editoriales, porque muchos no se leen el libro. O sea, lo que hacen es leer unas primeras páginas y bueno, dicen, no, esto no llega, y entonces fuera. No lleva. Y como en la gran mayoría de editoriales ya te lo dicen, que si no lo aceptan, que pues a lo mejor no van a contactar con el autor para decir, oye, no, que no lo aceptamos, claro, eso también te puede generar desesperación, ¿no? Porque dices, ostras, que hay algunas que te dicen 2 meses, pero la gran mayoría te ponen entre 3 y 6 meses. O sea, claro, pues espérate 6 meses. O a que no te digan nada. A que no te digan No nada. te digan nada, ¿no? Si te dicen que no, te pegas la llorera y pasas página, pero
no te Si dice no te nada, dice pues, nada, bueno. no hay esperanza. Dices, bueno, pues. Claro, pero ves que Claro. sigue pasando el tiempo Sí, y... ya ha pasado un año y no sabes y nada. claro, y eso sobre todo en los grupos grandes, en lo que es Random House y Claro. Planeta es muy típico. Es El muy bosque. típico. Y ya que mezclaron, como me explicaste hace rato, lo ficticio con lo real, y también hablaste de la veracidad, que tenga veracidad. ¿Existe final feliz en esa historia? ¿En esa novela? Sí, sí. O sea, quiero decir, no, es que, a ver, hay final feliz para algunos y para otros, no. Ok, es normal. Claro, porque no todo el mundo vive las cosas de la misma manera, Sí. y entonces a mí me gusta más, que esto es una cosa que he aprendido, que son los finales inevitables. Es mejor. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues que sea más o menos feliz. Hay géneros que sí que creo yo, hay géneros que te piden más un final feliz, ¿no? O sea, yo que sé, si escribes una historia para críos, pues no puedes, Claro. no tal, ¿no? Pero que un thriller tenga un final no feliz, voy a decir un mal final, no, un final no feliz, ¿por qué no? E incluso una romántica, el amor no tiene por qué acabar bien. Entonces, lo que sí que tiene que ser, creo, es inevitable. ¿Y la portada adelanta algo? ¿Eh? ¿La portada adelanta algo? ¿Por qué 4 no 5? Ahí. Buenísima. Pues pregunta. es la primera persona que me la hace. Sí. Es buena pregunta, muy buena pregunta. Aunque ellos se llaman Faye Menalón, cuando sucede la novela son 4. Uno de ellos ya no está, esto no es spoiler, está explicado en la novela tranquilamente y no tiene misterio, no tal. Uno de ellos abandona el grupo y es un tema de estos, ¿no? Pues de la fama que al final puede contigo y te hace cosas en la cabeza. Entonces, ellos siguen llamándose igual porque deciden llamarse igual, porque al fin y al cabo es una marca, para que se van a cambiar el nombre, y son 4. Y esto es era un poquito un juego en la portada. Y luego, mira, esto sí que lo voy a contar con curiosidad porque los conozco a todos. Para mí, que fueran 4 y no 5, también fue una cuestión de manejar personajes, porque tengo un zurrón de personajes y ya no podía con más. Y dije, ¿sabéis qué? Que me voy a cargar. Lo dejo en su casa, en el banquillo, tranquilito, él con su vida, sus cosas, después de la fama y eso, y una tramita menos de la que encargarme, porque de verdad, porque ya tenía un follón, iba a decir no me parar. Y ya está. Y esa es la historia de que sean 4 en vez de 5. Además, a colación de lo que hablabais ahora del final y tú lo que decías antes del inicio, nudo y desenlace, es verdad que es la base, ¿no? O sea, para una redacción de una novela, pero claro, también hay que decir que sobre todo, y sobre todo cuando hablamos de géneros de estos, tienes que tener un buen inicio, algo que enganche. Tal. Pero luego los finales es un problema también, porque a veces encontramos malos finales. O sea, que estamos ahí, pues estás leyendo una historia, estás enganchadísimo y de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? Es que el final es muy difícil. Exacto, o sea, es que los finales, yo lo veo así, ¿no? A veces es eso, a veces es porque no sabes cómo acabarlo, porque tienes ganas de terminarlo, porque tienes la cabeza por esa historia. O sea, puede haber muchos factores, ¿no? Sí. Pero es eso, un final que no esté acorde con el resto de tu historia puede ser, pues, puede ser demoledor. En mi caso, yo sí sabía cómo quería que terminara el caso, ¿vale? Pues, sí, pero solo tenía claro un momento. Todo lo demás no sabía. Y claro, mi problema fue, quiero llegar aquí y esto es inamovible, impepinable y va a ser esto como que me llamo Bárbara. Pero no tengo ni idea de cómo llegar de aquí a este momento que es el que quiero. Y eso se me hizo muy difícil. Y entonces los finales son complicados, muy complicados. Por eso, porque a veces quieres eso, ¿no? O sea, a lo mejor la historia te quiere un final. Quizás también es el hecho de que a veces también nos encarnizamos con el futuro de los personajes y no queremos que sufran y tal. Yo siempre lo digo, un escritor tiene que ser sádico.
Y ahí no hay historia, o sea, si el personaje y la historia te pide acaba con él, acaba con él. O sea, porque es así, ¿no? O sea, y es, a veces también nos vemos condicionados con eso, ¿no? Y si no les gusta al final porque, claro, es que a mí la historia me pide un final trágico, ¿no? Y a veces también eso lo notas, ¿no? O incluso te lo hacen cambiar, ¿eh? O sea, eso también te puede pasar. Sí, seguro que hay... Por eso a veces pensamos eso, ¿no? Que llevamos una historia y llevamos un final malo y dices, ostras, pero no sabes bien cuál es el motivo, ¿no? De por qué se ha producido. O sea, hay que tener un poquito de buen corazón hacia los autores, para que no darles de puñalar después por esto. O sea que, bueno, ¿alguna pregunta más? O... Pues nada, gracias. ¿Tú? ¿Me despido yo? No, bueno, pues nada, muchas gracias. Agradecida y emocionada. y ya está, y comprar el libro. Sí, bueno, muchas gracias a todos, porque es importante.